Pero antes de ir directamente al Salmo, vamos a poner esto en las manos del Señor, a que seguir en las manos de Dios. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, nos has dado este tiempo maravilloso para estar delante de ti. Nos has dado este tiempo hermoso para derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Queremos seguir en tu presencia, Dios, y queremos aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender, Señora, a disfrutar, seguir disfrutando de tus enseñanzas. Que tu Santo Espíritu venga y nos enseñe, que tu Santo Espíritu venga y saque las escrituras de estos gráficos puestos ahí, Señor, los saque, Señor, y con poder los ponga en nuestro corazón, Señor. Glorifícate, Señor, y todos los que estamos en este lugar, Dios, que absolutamente todos seamos impactados por tu Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En cuanto a los salmos dice en la siguiente, por favor, chicos. Los salmos dice que fueron escritos más o menos los 150 salmos por alrededor de 7 autores diferentes, de los cuales David fue el más notable de ellos. Este libro abarca un periodo de 1000 años. Alrededor de 1000 años fue necesario para escribir todo el repertorio de los salmos. En ellos se abarca la historia de Israel desde la época de Moisés hasta el retorno del exilio. Los hebreos llamaban al libro de los salmos Tehilim, que significa alabanza, pero en la palabra griega, salmos, que significa una canción cantada con el acompañamiento de un instrumento punteado. Usado como el himnario del templo, los salmos expresan la diversidad de las emociones humanas. Alabanzas a Dios, temor, felicidad, pero todo concluye en que la única esperanza se encuentra en la confianza absoluta en el poder, majestad y bondad de Dios. Podemos decir que el libro de los Salmos es la radiografía del alma humana, en toda su expresión, desde momentos gratos hasta momentos tristes, momentos de desánimo, momentos de confusión, momentos de duda, momentos de soledad. Pero es increíble como absolutamente todos los salmos concluyen en lo mismo, que para el ser humano, independientemente de su circunstancia, la única respuesta es Dios. No existe ninguna otra. Interesantemente, los salmos, como decía ahí, eran el himnario que usaban los hebreos, pero en los estudios se cree que posiblemente fueron diferentes compiladores los que agruparon los salmos. No están en orden cronológico porque no se encuentran en orden cronológico, pero uno puede ver, por ejemplo, del Salmo 1 al 41, se cree que el compilador fue David, del 42 hasta el 89 fue Ezequías, y del 90 al 150 entre Esdras y Nehemías. Y tenían una temática, ellos los agruparon con una temática, había una semejanza en cada uno de estos que los relacionaban con los libros del Pentateuco, con los libros de Moisés. Por ejemplo, David del 1 al 41 compiló sus salmos en el tema del Génesis, del hombre, todo lo que el hombre tiene que ver. Del 42 al 72, que fue Ezequías, tiene que ver con el Éxodo y Levítico, hablando de redención y adoración. Y del 90 al 150 vemos Números y Deuteronomio, y lo que enfatizaban el tema era que eran errantes, era un pueblo errante, y que la palabra de Dios es el absoluto que nos guía a toda verdad. Entonces ellos compilaron estos con estos temas. Ahora, muy interesante, hoy vamos a ver el Salmo 32. El Salmo 32 se llama la dicha del perdón. Chicos, pasen a la siguiente, por favor. La dicha del perdón, dice ahí, si ustedes van al Salmo 32 en sus Biblias, dice que es el Salmo de David, dice Masquil también. Como vemos, el autor de este Salmo es el rey David, y el apóstol Pablo en Romanos 4 del 6 al 8, él
como hombre de Dios, como hombre conocedor de las Escrituras, como fariseo que conocía bien las Escrituras, él también da la autoría a David. Ahí dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo cita ahí en Romanos los primeros versos del Salmo 32. Después dice ahí masquil. ¿Qué es masquil? Y ustedes han visto que generalmente en muchos de los salmos están escritas algunas instrucciones en la parte superior. Masquil es el término, aparece en diferentes salmos, en todos esos que están enumerados ahí. En la traducción en la Septuaginta, sí, lo traducen como la capacidad para comprender, la inteligencia. Y en la Vulgata, en la otra traducción, lo interpreta como entendimiento, inteligencia. Realmente el origen y significado del término son inciertos, no hay algo exacto. Entonces hay dos posibles interpretaciones para el término masquil. Dice que uno es un salmo didáctico, un salmo de sabiduría, entendimiento o instrucción, o una composición o canto artístico talentoso. Oía a un traductor de la Biblia que vino acá hace unos días, que nos dio una enseñanza muy interesante, y él decía que en los estudios que se están haciendo del libro de los Salmos están descubriendo que todos los salmos tienen una nota musical, sobre lo cual era impartido para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces puede ser también una composición o canto artístico. En 2 de Crónicas 30:22 se menciona ciertos levitas que tenían buena inteligencia, que se les llamaba masquilim, para el canto y la alabanza en la adoración a Dios. Los masquiles eran grupos de salmos recopilados que se habían compuesto para emplearlos en la adoración. Ahora sí, entendiendo lo que eran los salmos, entendiendo lo que es la instrucción, vamos a ver en la siguiente, vamos a escuchar el Salmo 32. Si usted lo tiene ahí, lo puede seguir. Chicos, por favor, la siguiente, ahí la imagen. Parece que hay problemitas para el sonido. No sale. Si no, sigo acá. ¿Ah? Bueno, Salmo 30, ¿lo pudieron abrir? Bueno, entonces ponga la siguiente, Firmina. Dice aquí, el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados como con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Ese es el Salmo 31, escrito por David. Pero ¿qué habrá inspirado a este hombre para poner
y empezar un salmo diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El Salmo 51, escrito también por David, él en este salmo habla precisamente de su pecado que fue expuesto y que él tuvo que venir delante del Señor con Betsabé y todo lo que sabemos de la historia. Pero cuando uno analiza el Salmo 32, como yo les decía, los salmos no son agrupados cronológicamente, no son cronológicos. Lo que él expresa ahí tuvo que haber sido una experiencia que tocó su vida a tal punto que la cambió. ¿Qué fue lo que él vivió? ¿Qué fue lo que este hombre vivió? Para poder tomar en ese momento su papiro o lo que tuviera para poder escribir y declarar: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuál fue su experiencia de vida que lo llevó a decir: más que bienaventurados, más que dichosos, más que exitosos, más que cualquier cosa, es el hecho de ser perdonado? ¿Qué es el perdón? ¿Por qué el perdón? Ahora hablábamos de la sanidad, y una de las mayores sanidades que hay es el perdón. El perdón. No hay nada más hermoso que cuando el ser humano experimenta el primer perdón, que es el perdón del Padre. Cuando uno siente que toda esa carga se le fue. Pero también qué maravilloso es cuando nosotros como seres humanos, en medio de las relaciones interpersonales, tenemos la oportunidad de perdonar y ser perdonados. ¿Cuántas veces vemos inclusive hasta enfermedades en nuestro cuerpo por falta de perdón? Porque nuestro cuerpo reacciona a nuestra alma, definitivamente. Y la angustia que se guarda en nuestra alma, nuestro cuerpo la refleja. Qué bendición es el perdón. Pero ¿qué fue lo que le pasó a este hombre para poder decir: Padre, soy más que bienaventurado? Qué hermoso es el hecho de que yo tengo su perdón. Vamos a ir a la historia. Vamos a ir a la historia de este hombre tan maravilloso, porque para mí David es un ejemplo maravilloso. La Biblia contiene la historia de hombres y mujeres de Dios, y eso es lo que me encanta de las Escrituras, de que además que me enseña el poder de Dios, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pero también me enseña hombres y mujeres de Dios que fallaron, que se equivocaron. Su humanidad me la muestra para entender que el poder es únicamente de Él. Pues resulta que voy a estar en 2 de Samuel 11 y 12, por si ustedes me quieren acompañar, además del Salmo 32. En esta parte, 2 de Samuel 11, es interesantísimo cómo el curso de la vida de una persona puede depender de un pequeño acontecimiento. Cómo algo puede cambiar por una pequeña decisión de un segundo. ¿Cómo lo determina? Dice aquí, en el 11, y vamos a irlo leyendo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí estuvo el error. Ahí estuvo el error de un segundo que le costó un cambio rotundo en su vida. Dice que los reyes estaban en la guerra. ¿Y quién era él? Un rey. ¿Qué tenían que estar haciendo los reyes? Estaban en la guerra. No, pero él decidió darse unas vacaciones. Voy a darme unas vacaciones de la iglesia. Voy a darme unas vacaciones de ser cristiano. Voy a darme unas vacaciones de lo que Dios me ha pedido, porque la verdad es que esto es tan cansado que voy a buscar otra cosita que hacer, un tiempito.
¿verdad? Pero vean, este hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Es que pensemos en el personaje que estamos hablando. Estamos hablando de un personaje que conocía a Dios. Él había visto las manifestaciones del Señor. Él fue usado por Dios para derrotar a Goliat. Él fue usado por Dios en medio cuando cuidaba las ovejas para escribir, y conforme observaba cosas en la naturaleza y todo, y él escribía salmos de alabanza. Él conocía la intimidad, en la intimidad conocía a aquel Dios. Él conocía al Dios que lo había llamado, que siendo él el menor de su casa, el que ni siquiera Samuel, ni siquiera su papá se le ocurrió: traigan a todos sus hijos. Y el papá, Isaí, trajo a los hombres de guerra, a los hombres fuertes. Pero al Huililla, seguro era un escuincle ahí, ¿verdad? Todo debilucho, que estaba nada más dedicado. Él estaba nada más cuidando las ovejitas, ¿verdad? A ese no llamaron, no lo llamaron. Entonces Samuel pregunta: ¿esos son todos tus hijos? No, me quedaba uno, ¿sí es cierto? Me quedaba uno que estaba cuidando las ovejas. Este era David, que conocía que Dios puede elegir no por nuestras circunstancias, sino por su voluntad. Este era el Dios que él conocía. Pero ¿en qué segundo David se le olvidó? Se le olvidó las cosas. Dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, y ahí viene la otra parte de la historia. Pero vean lo curioso: David pierde en ese momento la visión por estar en lo que Dios no le mandó a estar. Y ve, ahí empezó el pecado, con algo tan sencillo como que él vio. Y el asunto es que manda por Betsabé, sucede todo el amorío, después la devuelve a la casa, y aquí dijo: ya, todo pasó, aquí nadie ha visto nada, ¿verdad? Pero cuando la mujer le manda a decir que estaba embarazada, yo me pongo en los zapatos de David, en las sandalias mejor, de David. ¿Qué habrá pensado en ese momento? Cuando le dijeron: óigame, la mujer esa muy bonita que usted estaba viniendo quedó panzona, un buen tico, ¿verdad? Digo: aquí tengo que hacer algo. Vean cómo él pierde completamente su dependencia de Dios. Él empieza a actuar en sus propias fuerzas, en sus propios conceptos, en lo que él cree que es correcto. Y le dice: no, este Urías está en la guerra. Entonces manda a llamar a Joab, que era el capitán. Envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Qué hipócrita, ¿verdad? Lo manda y le pregunta por la salud. ¿Cómo está Joab? Si él sabía cómo estaba, sabía perfectamente, ¿verdad? Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Él era el que tenía que saber el estado de la guerra. Sin embargo, muy disimuladamente le entra a Urías por ahí. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa. Vean la astucia del pensamiento de él, de un hombre que primero amaba a Dios, estaba entregado a él, y en un segundo pierde la dependencia del Señor
y empieza a actuar en sus propias prudencias. Su plan: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Óigame, es que le preparó todo el asunto. Era una noche romántica lo que David le preparó a Urías, con velas, con lo mejor de la casa del rey. Vaya con su esposa, si usted tiene mucho tiempo no verla, vaya, ¿verdad? Mas Urías, que era un hombre que sabía dónde tenía que estar, que sabía, era un hombre fiel, un hombre que conocía cuál era su deber. Vean la característica de Urías. Urías tenía el permiso de David para ir con su esposa. Sin embargo, él decide estar en lo correcto, Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vean la increíble, la integridad y el concepto de dónde, pero vean dónde empieza el concepto de él. El concepto de él no empieza en David. El concepto de Urías empieza en Dios. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Dios está allá donde tenemos que estar. ¿Cómo voy yo a pedir, a aprovecharme de ti en el permiso que me has dado para ir cuando todos los soldados y la gente de guerra están donde Dios quiere tenerlos? Ese no es mi lugar. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén, y aquel día y el siguiente, vean, se quedó 3 días. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Por más que trató, hasta mire, por aquí le entró, ¿verdad? Y no logró su cometido. Él quería que Urías fuera con su esposa, que tuviera relaciones con su esposa, y aquí el niño que era supuestamente de él, no, aquí no ha pasado nada, el asunto es de Urías, qué bueno vas a ser papá, ¿verdad? Pero no le salió el asunto. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Es que a mí me parece increíble leer estas cosas. Yo no me imagino a David cuando nosotros cantamos el Salmo 23 y nos deleitamos en las palabras que él dice, cuando él en su humanidad se pierde de Dios y hasta escribe una carta recomendando un asesinato. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Vean, a Urías fue el que seleccionó para llevar la carta. Al mismo que tenían que matar, fue el que él seleccionó. Por eso el Señor dice en su palabra que en nuestro corazón nunca debemos de confiar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué cosas más perversas salieron del corazón de este hombre? Y escribió en la carta diciendo: a mí me dieron la carta, yo soy Urías, y me tocó irse a dar a Joab. Y Joab leyó: vea, ponga ese que le acaba de dar la carta, póngala al frente para que las flechas le caigan a este. Ay Dios, Señor, a mí me tocó la pena de muerte, yo la tuve que llevar en mis manos, Y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab visitó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar
al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis contra el muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y le dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Para esto que David había hecho, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. En toda esta trama, en todo este relato, para David, él encubrió su pecado. Él creía, no entiendo por qué fue lo que me le pasó, que él podía esconderse de Dios, que él podía encubrir su pecado y nadie se iba a dar cuenta. Él, como con su posición de rey, él tenía la capacidad, y lo hizo y lo ejerció, de poner al hombre en un punto donde lo mataran. Y después se trajo a Betsabé y él dijo: aquí no ha pasado nada. De por sí somos hombres de guerra, de por sí la muerte está en nuestras manos. Hermanos, qué tremendo cuando un creyente pierde la dirección. ¿Hasta dónde podemos llegar? Oí a Gigi Ávila un día de estos. ¿Se acuerdan? Alabe lo que no es de palo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Ya en el 2013 falleció. Está con el Señor. Pero él decía una cosa. Decía: cuando vengan problemas y situaciones en su vida, lo que usted menos puede hacer es apartarse de la iglesia. Ahí es cuando usted más tiene que estar. Más. Porque el cristiano que se aparta es presa fácil del enemigo. El enemigo hace lo que sea con un cristiano que se aparta. Y entra el desánimo, y entra la mentira, y entra toda una serie de circunstancias que uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquel que decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿En qué momento creyó que se podía esconder del Eterno? ¿En qué momento? ¿En qué momento usted y yo pensamos que nos podemos esconder de Dios? ¿En qué momento usted y yo pensamos que nuestros pensamientos pueden separarse de su palabra? ¿En qué momento usted y yo creemos que nuestras conclusiones en la vida son superiores a sus preceptos eternos? ¿En qué momento? Pero entonces, este David tiene un encuentro con el Eterno. Tiene un encuentro fuertísimo con Dios. Dice Proverbios 3, 11 y 12: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dios no iba a permitir. Dios había elegido a David para algo superior que ni siquiera David entendía, y él no lo iba a dejar ahí, pero sí lo iba a corregir. Sí lo iba a corregir. Y entonces
Vemos en el Salmo 32, donde él, páselo. Él llega y dice, en el Salmo 32 escribe: mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, Natán dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en una manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El pecado endurece. El pecado trae ceguera. El profeta vino a David. Él sabía que era un profeta. Vino con palabra de Dios, palabra fuerte. Vino con una analogía. No le dijo directamente, pero en esa analogía sacó lo que había en el corazón de David. El que tal ha hecho es digno de muerte. ¿Cómo pudo ese hombre tomar aquella oveja que era lo único que este hombre tenía, teniendo aquel hombre todas las cosas? Eso fue injusto, merece la muerte. Y dice que estaba muy enojado. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Aarón. Nada hay encubierto ante el Señor. ¿Qué de nosotros aquí? Porque estamos hablando de David. Estamos hablando tal vez de algunos 3000 años atrás. Pero ¿qué de nosotros hoy? ¿Qué de nosotros en nuestro diario caminar? Cuando hacemos las cosas que no son correctas delante de Dios, ¿será que Dios las dejará pasar? ¿Será que Dios no se mete ya con eso? Yo no sé si usted se ha hecho una pregunta que yo sí me he hecho. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo en la generalidad uno no ve poder? Porque Jesús es el mismo. El problema no es de Dios. Pero la iglesia de Jesucristo, que debería estar viviendo en santidad, santa, piadosamente, reverentemente, sabiendo que los días se acortan y que Él está cercano. A veces nuestros actos cotidianos, cuando salimos de aquí para allá,
deshonran al que llamamos nuestro Rey. A veces nuestras palabras, con que los demás nos escuchan, nos dicen: sí, pero este no era que era cristiano. Qué fácilmente en este tiempo se vende el evangelio por 30 monedas de plata. Qué fácilmente nos deshacemos de nuestro concepto que supuestamente ya tenemos de Cristo en nosotros y lo vendemos por cualquier cosa. Nunca en la historia la iglesia ha estado tan plagada del mundo como hoy en día. Pero eso no significa que usted y yo no podamos vivir una vida apartada para Él. Porque sí tenemos, es más, estamos en mayores ventajas que el rey David. ¿Por qué? Porque su espíritu vive en nosotros. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice, seguía hablando Dios: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vean lo tremendo: por cuanto hiciste blasfemar a tus enemigos, por cuanto usaste a tus enemigos en favor tuyo, por cuanto tu accionar trajo todo esto. Vean la consecuencia del pecado. Yo siempre he dicho, si el pecado fuera que yo recojo las consecuencias, nada más yo, pequemos. Aunque no lo tomen a la palabra. Pero qué fácil sería si solo yo peco y solo yo recojo. Pero en el pecado, absolutamente todos los que están alrededor viven las consecuencias. Hasta el día de hoy, piensa en cualquier pecado: adulterio, sí, robo y ver a un hijo en una cárcel. Dice que generalmente los que van a las cárceles son las mamás, ¿verdad? Los que viven con esos muchachos que tomaron una mala decisión son las que están ahí sufriendo por sus hijos. El pecado mata, el pecado carcome, y carcome a todos los que están a nuestro alrededor. No solo mi vida, es a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso es que el Señor en su palabra nos invita todos los días a venir en arrepentimiento delante de Él. Dice: líbrame de mis pecados, aún de aquellos que me son ocultos. Líbrame, líbrame. Y había una consecuencia que pagar. En el versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el versículo 4 del Salmo 32. Lo que vino sobre David fue el tiempo más estéril, más terrible de su vida. Y él en su desesperación, porque su pecado le estaba tocando a un hijo, el profeta le dijo, yo, Padre Celestial, el profeta le dijo: no morirás, no es usted el que va a morir. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés hablaba que aquel debía de morir. Usted no va a morir, pero toda su casa será entregada a la violencia, y de su misma casa
usted vivirá. Y vemos más adelante todo lo que él vivió con Absalón. Y como Absalón, entre otros hijos, pero Absalón se levanta para quitarle el reino. Y dice que este hombre como padre amaba a Absalón con todo su corazón. Y cuando Absalón muere, le dice que queda guindando de un árbol, ¿verdad? Y a este hombre le dan la noticia de que su hijo había muerto. Este hombre empezaba: Absalón, 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 ¿cómo puede ser que mi hijo haya muerto? ¿Cómo puede ser que mi casa se haya levantado? ¿Cómo puede ser que la casa, mi casa, se haya levantado en la guerra contra mí? Pero era la consecuencia de su pecado. Era la consecuencia que él vivió. Y no solo eso, y ese pequeño niño que nada tenía que ver, estaba condenado a muerte. No había esperanza para él. Y dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué angustia tuvo que haber vivido David. Qué angustia cuando ve que aquel niño cae enfermo. No fue que murió de un momento a otro, no, es que lo hizo vivir la agonía de ese niño. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Este hombre que conocía a Dios empezó a interceder por aquel decreto que era irrevocable. Era irrevocable. Lo que había sido dicho de la boca de Dios se iba a cumplir. Y era cumpliéndose su palabra, que lo que el hombre ha sembrado, eso también segará. Él sembró pecado y recogió muerte. Y no dicen las escrituras que la paga del pecado es muerte. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Este hombre estaba desesperado. Desesperado. ¿Quién sabe qué edad tendría el niño? Se dice que ya tenía su tiempito, ya no era recién nacido. Él lo amaba con todas sus fuerzas. Y al séptimo día el niño murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Y él escribe en el Salmo 32, en el versículo 8 y 9: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo te haré entender. A pesar de todo, te haré entender. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Pero vean lo que hizo David. Por eso él escribe: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió
y le pusieron pan y comió. Le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él pudo entender. Él pudo entender. Y él aceptó en su plenitud y en el corazón que tenía este hombre. Aceptó la corrección de Dios. Y él llega y se viste y dice: no, hay una esperanza. Y no fue la que Jorge dijo. Hay una esperanza. Y yo sé que yo ahora voy a él. Dios me lo quitó por la consecuencia de mis actos, pero yo algún día iré a él. Pero ahí no termina la historia. Vean lo maravilloso. El versículo 10 y 11 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Sigue diciendo ahí: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. El nombre de Salomón significa paz. Hay paz entre Dios y mi persona. Y no solo eso, lo puso en la línea generacional del Mesías. ¿Cómo es ese grado de misericordia? ¿Cómo es ese grado de compasión de Dios hacia nosotros? ¿Cómo es posible que Dios lo haya restaurado a este nivel? ¿Cómo es posible que Dios lo hizo despertar de donde él se perdió? Pero este hombre, ya Dios había decretado sobre él que era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a su corazón. Y él tenía que reaccionar así, en un verdadero arrepentimiento de sus obras, en un verdadero arrepentimiento, y decir: papá, yo vuelvo a ti. Perdona mi iniquidad, perdona mi engaño. ¿Qué con nosotros? ¿Qué con nosotros? Todos los días tenemos la oportunidad. Todos los días tenemos la oportunidad de volver a él. Y por eso el salmista, por eso David termina diciendo: alegraos en Jehová, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Porque así es como nos ve Dios. Así es como nos ve. A pesar de mi error, a pesar de mi pecado, a pesar de las consecuencias que yo pueda recoger de mi falta, pero cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia sobre misericordia. Eso se llama el favor de Dios inmerecido. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con David? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Posiblemente lo hubiéramos destituido de su puesto, lo hubiéramos puesto al exilio para otro país. Vean el asunto tan tremendo. Y yo algún día con el Señor le voy a preguntar, que ni siquiera Betsabé se la quitó.
Se la dejó. Se la dejó. Y uno dice, Señor, ¿qué fue aquello? ¿Verdad? Pero ahí quedó esta mujer. Y fue esta mujer tener el privilegio de ser la bisabuela de Jesús. Por Dios santo. Por eso él escribió un salmo que le titulan La dicha del perdón, porque es un favor totalmente inmerecido. ¿Quién de nosotros en este lugar es merecedor de perdón? ¿Quién? Ninguno. Ninguno es merecedor de perdón. Pero Él nos perdonó. Desde antes de la fundación del mundo nos perdonó. En la cruz del Calvario se hizo efectivo ese perdón. Y diariamente que estamos en Cristo tenemos la oportunidad de vivir en el perdón. Por mis faltas y por las faltas de los demás. Por eso no hay justificación para no perdonar. No hay justificación para no perdonar.